más en el texto en la lengua chiquitana, pues es totalmente misional. ¿Y cómo ustedes me van a decir que esto no es de ustedes, pero les gusta? Sí, padre, porque ellos lo tocan sin fe. Ellos lo tocan sin fe. Y claro, ellos no tienen preparación académica para demostrar con argumento el estado de cosas. Sí. Pero tienen, digamos, el alma, el corazón y esta intuición, ¿no es cierto? Intuición que no es un argumento académico y saben distinguir eso. Entonces es sumamente apasionante todo esto. Por ello, más tarde, hacemos coproducciones musicales, ¿no? Que al comienzo hicimos con los 3 solistas. Yeah. Y los 3 solistas fueron totalmente formados en las academias, ¿no? Y tú fuiste uno de... 4 fueron. Tú fuiste uno de ellos, porque 2 sopranos, un contralto y un tenor. Tenor, sí. Y todos fueron 3 de Cochabamba y uno de La Paz. Sí. ¿No es cierto? Que era todavía otro tiempo. Sí. Santa Cruz tuvo que crecer todavía porque en Santa Cruz no había tanto movimiento musical en los años 90 como ya en Cochabamba, especialmente y en La Paz. Pero más tarde surge el coro Aracaendar, la orquesta Aracaendar, que realmente han tenido un adelanto, pero increíble. Y comenzamos a hacer estas coproducciones entre internacionales y nacionales. Más tarde tenemos conjuntos realmente de fama mundial y les ponemos conjuntos indígenas. ¿Para qué? Para que haya influencia de los académicos sobre los que tienen menos preparación académica, pero más espíritu. Y del espíritu sobre los académicos. Y esto ha hecho una tremenda diferencia en el concepto del festival, que lo tenemos, el Festival Misiones de Chiquitos, pero también en la popularidad de nuestro festival. Así hemos aprendido también cómo era esto en el siglo XVII-XVIII, que viene uno que otro misionero como Zípori, pues eximio músico, y cómo él, ¿no?, de repente compone la música conociendo el gusto y la habilidad del indígena. Y entonces también cómo el indígena exige de Zípori o del otro misionero músico, ¿no?, que la composición que se origina del misionero sea, digamos, o incluya la espiritualidad, el gusto, la capacidad, la posibilidad del indígena. Sí, mira, yo he configurado también estas preguntas que tienen que ver con Zípoli. Por ejemplo, ya que lo has mencionado, ¿no? Bueno, sabemos que ha aportado muchísimo, ¿no?, a los archivos la música de Zípoli, ¿no? Pero en algunos libros o documentos que he leído es que algún autor observa que Zípoli había comentado que sus composiciones las ha tenido que adaptar, simplificar, comparado con sus composiciones europeas, cómo se caracterizaban sus composiciones europeas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿tú consideras que esta simplificación del estilo, por ejemplo, de Zípoli, ¿no?, estuvo condicionada de alguna manera por las limitaciones técnicas intrínsecas de los intérpretes, en este caso de los originarios, instrumental, vocal, o tiene que ver con el proceso de evangelización, ¿no? Es decir,
que lo más importante del proceso de evangelización, por tanto, la música estaba subordinada en realidad al proceso, ¿no? Eh, Esta distinción entre Sipoli italiano y Sipoli en América la adelantó bastante Leonardo Weissman y luego también Ilari, Bernardo Ilari. Yeah. Y hay mucha razón en esto, hay mucha razón. Pero yo quisiera primero llamar la atención sobre dos hechos. Primero que si no se salvaba lo de Chiquitos y lo de Mojos, y luego una obra suya en Sucre, que es la copia de la obra que existía en Potosí se pierde, pero se queda en Potosí. Si no existe Chiquitos, Mojos y una sola obra en Sucre, nosotros no conocemos Sipoli americano. Sipoli americano. Si bien es cierto, él nunca estuvo en Chiquitos, ni entre los guaraníes, ¿no? Varios de los guaraníes, sobre todo, se fueron a Córdoba, donde él vivió 8 años más o menos, para estudiar con él. Y el conjunto musical del que disponía Sipoli en Córdoba no ha sido muy grande, ni necesariamente el mejor. No sé si Sipoli se plantea esto, que tiene que escribir de otra forma, porque los indígenas no podrían tocar o cantar como en Europa. Lo dudo. Porque más tarde en Mojos se encuentran unas obras barrocas, pero tan avanzadas, que si es que ellos lo cantaban correctamente, la técnica de cantar y de tocar los instrumentos en las misiones no ha sido nada inferior, absolutamente nada inferior que en Europa. Entonces, ¿para qué componer más simple si ellos pueden ejecutar? No, yo mismo soy misionero. Yo sé cómo ha cambiado mi vida cuando conocí América, cuando conocí las comunidades. Y no quiero decir solamente de los pueblos indígenas, pero de los criollos, de la ciudad americana. Se respira otro aire, mucho más simple, mucho más auténtico, mucho más desde el alma, desde la fe. Una cultura que todavía hasta hoy en día tiene una delicadeza que nos encanta, que nos cambia. Entonces, Sipoli cambió tan solo por el hecho de venir a América. Luego cambió también porque ha conocido indígena. Entonces, Sipoli ya es una persona diferente, ¿no es cierto? Yeah. Y que tiene los conjuntos musicales que podrían gustar de algo más simple, podría ser también, pero no es solamente que Sipoli de repente sufre porque su música tan avanzada de Europa y tan popular que hasta la publican. No cada música se publicaba, pero de él se publicó. ¿Por qué? Porque era un extraordinario compositor, especialmente para la música de teclado, Sí. pero también escribía obras vocales. Pero no es que él renuncia de eso o luego se arrepiente. No, él simplemente convencido, ¿no?, que en América se compone de otra forma, llega a ser también diferente y lo compone. Pero aquí creo que lo más importante es el tercer factor. Nosotros no conocemos Sipoli cordobés. Nosotros conocemos Sipoli chiquitano o Sipoli mojeño, porque sabemos que cuando la música, hasta de Europa, hasta de los mejores compositores, llega a Europa, desde Europa a las misiones,
allí en cada pueblo hay 30 o 40 músicos profesionales que cada día cantan la misa, vísperas, muchas veces la ópera, etc. Europa ya no tiene este dinero para tan espléndidas eh, producciones musicales. Entonces Zipoli tiene posibilidad más grande en América que tenía en Roma. Y para esto él ha dejado Roma, creyendo que el talento del indígena, que la utilidad de música en la evangelización es más grande en América y su chance va a ser más grande en América. Y compone en América porque está convencido que hay que componer así, pero no conocemos Zipoli cordobés. Nosotros conocemos Zipoli como lo arreglaron Chiquitanos y Mojos, porque no necesariamente la copia, ¿no?, chiquitana es igual en todo con el original de Córdoba. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Ad Mariam, que viene, podría ser, que el texto es en latín, podría ser que viniese desde Córdoba o desde guaraníes. De repente en Chiquitos el primer cambio que se produce es, ya no lo cantan en latín, sino en chiquitano. Y esto es, digamos, una actitud casi constante, que la música que llega a las misiones, que no fue compuesta en las misiones, sino llega desde una catedral, desde otra misión, desde Europa, se la escribe de nuevo, se hace como un nuevo arreglo. Tenemos sonatas barrocas que en 1740 la sonata barroca no solamente que va a tener dos violines, sino también una viola y un cello. Y aquí estas sonatas, hasta que conocemos que originalmente han tenido viola, de repente en América no tienen viola. Y es difícil encontrar explicación porque en la lista de los instrumentos a la expulsión de los jesuitas de las misiones se sabe que este instrumento tienen en las misiones, pero no copian la parte de viola para esto. Entonces